Coalición Colombiana por el derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Pues primero que todo agradecerle a este colectivo la invitación para compartir estas reflexiones acerca del diagnóstico y la propuesta del sistema de financiamiento de la educación preescolar a media en Colombia. Primero que todo quería decirles a ustedes que lo que yo voy a presentar acá tiene que ver con el esquema general de financiación de la educación preescolar a media en Colombia. Pues que como ustedes saben, la educación preescolar a media en Colombia es solamente un segmento de todo el derecho a la educación. Está la educación inicial, incluso antes de la preescolar, está la educación superior y está la educación de jóvenes y adultos. Y en cada uno de esos segmentos etarios, digámoslo así, del ciclo de vida, debería haber unos ejes, digamos, o unas énfasis transversales que tienen que ver con el hecho de que existen muchas poblaciones particulares que deben recibir una educación ajustada a sus particularidades, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el tema de la educación urbana y la educación rural, el tema de la educación para aquellas personas que sufren o tienen alguna condición de discapacidad. En Colombia, el tema de la educación para la población desplazada y que ha sido víctima del conflicto armado. Todos estos son énfasis, estos últimos que acabé de mencionar, pues son énfasis que son transversales a los ciclos etarios. Los ciclos etarios son más los que tienen que ver con la educación inicial antes de preescolar, la que ya es preescolar, la básica, que va de la primaria, la primera parte de la secundaria hasta el noveno grado, y la educación media, que en Colombia es el 10º y 11 grado, que a nivel internacional se llama la secundaria alta, y la educación superior, que también es un mundo, digamos, muy complejo porque incluye la educación superior universitaria, pero incluye también la educación técnica y tecnológica, e incluye también lo que en Colombia se llama la educación para el trabajo, o se llamó en su momento la educación para el trabajo. Yo no le he seguido últimamente la pista, pero eso ha tenido varias reformas en los últimos 15 años, en donde existe una serie, digamos, de ofertas que no son ni técnicas ni tecnológicas, sino que son incluso de cursos más cortos, menos formales, pero que hacen parte de la educación superior. Y finalmente, pues tenemos la educación de jóvenes y adultos, que yo creo que es de todos los ciclos, junto con la educación inicial de los niños que van de 0, digamos, a 4 años, y la educación de jóvenes y adultos son como los ciclos más discriminados, menos visibilizados, poco mencionados en las rendiciones de cuentas, en los planes de desarrollo también usualmente son poco incluidos. Y es una realidad, la de 0 a 4 años, y la de la educación de los jóvenes y adultos es una realidad, digamos, que es muy importante si uno tiene conciencia de las condiciones educativas de una sociedad, sobre todo de las sociedades latinoamericanas, pero absolutamente invisibilizada desde el Estado y desde la política pública. Mm, En realidad, yo creo que en buena medida porque es de esas cuestiones que son bien problemáticas, difíciles de tratar y bastante costosas, porque es justamente el resultado de una sociedad que no ha definido una responsabilidad pública clara acerca de esos dos ciclos etarios, es decir, acerca de la infancia en sus primeros años. No existe claramente una responsabilidad pública asumida acerca de el Estado cómo debe tratar en términos de derecho humano a los niños de 0 a 4 años. Mm, a nivel internacional sí existe claramente, digamos que eso hace parte de la educación y del derecho a la educación, pero en Colombia estamos bastante atrás en términos de la asunción de esa responsabilidad pública, incluso frente al resto de América Latina. Y en el caso de la educación de jóvenes y adultos, nosotros pues ahí tenemos toda la población que ha sido expulsada de alguna forma de la educación regular o que nunca pudo acceder por todas las barreras propias de una sociedad, pues digamos que tiene tres rasgos característicos. El primero es que es una sociedad muy desigual, en donde
hay un sistema de educación público, pero digamos, la gente se las tiene que arreglar con sus condiciones propias para poder estar ahí, porque todos esos énfasis transversales que yo hablaba están muy poco desarrollados en términos de política pública. Para empezar, por ejemplo, la educación en lo rural en Colombia no existe claramente un modelo educativo y una política pública educativa para lo rural. Y el sistema educativo en lo rural se ha ido desarmando, se ha ido deconstruyendo con unos, digamos que brechas enormes de acceso y de permanencia y de éxito educativo con relación a lo urbano. Colombia, digamos que se ha preocupado es por la disposición de las escuelas en lo urbano, pero lo rural ha quedado muy al garete. El conflicto armado nos sobrepasó, es un problema contemporáneo en Colombia, eso no es un problema del pasado, y expulsó muchísima gente que en el proceso de expulsión, 6 millones de personas, en el proceso de desplazamiento y expulsión de lo rural hacia lo urbano, se fueron quedando excluidos del sistema educativo y poco a poco fueron pasando los años y simplemente pasaron a sobriedad y muchos de ellos simplemente fueron excluidos completamente del ciclo educativo de preescolar a educación media. Además de eso, las discapacidades, la educación en Colombia para las condiciones de discapacidad todavía está en un estadio muy precoz. Eh, Solo hasta hace unos 20 años entró el concepto de educación inclusiva, que por lo menos mencionaba que, digamos, las personas con alguna condición de discapacidad tenían el mismo derecho a la educación de todas las demás y que no debían ser marginados en principio, pero en segundo lugar tampoco confinados a instituciones que los separaban y los segregaban completamente de los demás estudiantes, sino que debía existir un tratamiento especial, pero buscando siempre su incorporación al sistema educativo. En particular porque, digamos, la concepción sobre la discapacidad fue cambiando en los últimos 50 años de que fuese una enfermedad a que lo que plantea es un conjunto de habilidades diferenciadas y que es necesario integrar al sistema educativo. Pero obviamente eso exige recursos, exige una transformación primero de los docentes y de todo el personal que hace parte del sistema educativo. Lo que no significa solamente reinducir y reformular la capacitación de los docentes que ya están en el sistema educativo, sino incorporar muchísimo más personal con una formación especializada para poder integrar todas estas otras personas que se encuentran con la condición de discapacidad y que son susceptibles de ser incorporados al sistema educativo. Entonces, en Colombia se introdujo la idea de inclusión, se sacaron resoluciones y algunos decretos sobre esto, pero la materialidad necesaria en términos de infraestructura, en términos de canasta educativa, en términos de formación docente y de personal adicional no se incorporó. Entonces, como nosotros decimos en Colombia, esto todavía tiene más un matiz de saludo a la bandera que de realidad en las instituciones educativas. A pesar de ello, por la vía jurídica, muchas personas con condición de discapacidad y sus familias han reclamado el derecho a la educación y hoy podemos ver que tienen que ser incluidos en las instituciones regulares, no todos, ¿no? Porque las condiciones de discapacidad es una apertura a la diversidad enorme y tienen muchos matices, pero hoy no se les puede negar algo que estaba normalizado antes, que era negarles el acceso a la institución pública. Entonces, por todas esas tres condiciones, y podríamos hablar de muchas más, los temas de diversidad de género, los temas que tienen que ver con múltiples formas de discriminación en la enseñanza, muchas personas se quedan excluidas del sistema educativo, tanto normativamente como en la realidad, por la falta de esas condiciones y porque las prácticas todavía siguen siendo en buena medida prácticas que proceden de hábitos que se conformaron por un sistema educativo que no estaba buscando incluir a todas esas personas, ni mucho menos reconocerlas y asumirlas en su diversidad. Entonces la educación de jóvenes y adultos recibe todo eso, o el tema de la educación de jóvenes y adultos recibe todas las insuficiencias y fracasos de un sector educativo que avanza con mucha dificultad a reconocer esas diferencias, a reconocer las desigualdades y a reconocer el conflicto armado,
y ese universo enorme, enorme, en el caso colombiano, pues es un universo que ha quedado progresivamente excluido del sistema educativo regular, de la educación preescolar básica y media, y mucho más de la educación superior. Y además esto tiene digamos que son con las dos puntas, pero se liga mucho a la educación inicial, porque es en los primeros años de vida precisamente donde donde se vuelve decisivo el hecho de involucrar o no a estas personas en el sistema educativo, de reconocerlos, de que exista una responsabilidad del Estado, arranca desde los primeros años. Entonces, como ustedes ven, un sistema educativo se parcela por énfasis, se parcela por ciclos etarios y demás, pero es uno solo. Básicamente es una sociedad que busca las formas de incorporar a sus procesos de formación, de calificación, pero sobre todo de integración en una sociedad, en unos valores, en unas instituciones. Hay quienes le han llamado eso un tema de cohesión social, pero es básicamente un tema de justicia social, en el cual, desde el punto de vista de los derechos humanos, se implica que todas las personas, todas, sin ningún tipo de discriminación, libres de toda discriminación y en condiciones de igualdad puedan disfrutar del derecho a la educación. Esa es un poco, digamos, la visión que nos convoca. Yo conozco a la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación desde hace más o menos unos 15 años, un poquito más tal vez, y hay muchas otras instituciones, obviamente que está también el Frente por la Educación y los Derechos, la Universidad Pedagógica, con quien también nos hemos acercado. Entonces, en todo ese contexto, existen una serie de organizaciones, unas públicas y otras sin ánimo de lucro, que tienen conciencia de esta visión y que han planteado muchas de estas discusiones. La presentación que yo voy a hacer es más bien acerca del sistema educativo, de la financiación que tenemos en general del sistema educativo, pero no de esos énfasis. Cada uno de esos énfasis está poco estudiado en Colombia. En términos generales, en términos, por ejemplo, de las condiciones de acceso y disfrute del derecho a la educación, ya hay poca investigación. Pero en términos de financiación sí que hay mucho menos investigación acerca de la financiación, por ejemplo, de la educación para las personas con discapacidad, de la financiación para la educación de las personas en contextos de marginación socioeconómica, para la educación de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, para la educación rural. Y todos esos énfasis están poco estudiados en términos de financiación. Sería muy interesante poder desarrollar un programa de investigación, ojalá que fuera coordinado entre las principales universidades públicas del país y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conciencias, pues para poder avanzar en una agenda completa sobre la financiación de la educación como derecho en todos estos énfasis integrales que yo les he comentado. Pero desde hace unos 15 años y con la participación de estas organizaciones y yo que hago parte con otros investigadores del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Económicas, hemos venido adelantando por lo menos una parte de esa agenda en lo que tiene que ver con la financiación de la educación. Y hemos encontrado, además de estas redes que acabé de mencionar, el Frente por la Educación y los Derechos, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a nivel de América Latina, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Universidad Pedagógica en sus distintas facultades y con los distintos aliados que hay ahí, y carreras muy específicas que realmente tienen una apertura a este tipo de discusiones de política pública. Hemos encontrado otro aliado que es FECODE, porque FECODE venía planteando desde históricamente, FECODE tiene 60 años, históricamente viene planteando la discusión sobre la financiación adecuada de la educación, del sistema público de educación. Y ha tenido como dos batallas muy importantes en los últimos 30 años. Todas han girado alrededor de la descentralización y de las transferencias educativas, las transferencias para financiar el derecho a la educación. Y ahí nos encontramos en esa
discusión y en ese campo del debate de la política pública, y construimos, digamos que la última fase de esta investigación en los últimos 4 años. Entonces lo que va a pasar después de este contexto y esos comentarios iniciales, voy a pasar a presentarles esto. La educación para jóvenes y adultos, como le digo, yo creo que es lo más relegado, y además vuelvo y digo que es que no es un tema aparte, este es un tema estructural porque es todo el sistema educativo que excluye, porque estamos muy a medio camino en el reconocimiento del derecho a la educación. Eso es un proceso largo y eso es una lucha. Yo no voy a decir que Colombia sea el país más atrasado en el mundo en el reconocimiento, eso no es cierto, ni tampoco el más atrasado en América Latina, pero vamos en un camino que es muy lento y además que está muy amenazado, en el camino del reconocimiento de todas esas facetas plurales que debe tener una política pública para realmente responder al derecho a la educación en su conjunto y en su profundidad. Entonces nosotros vamos a medio camino, pero el problema grave en Colombia es que está muy amenazada, porque Colombia es uno de los países, de los 3 o 4 países de toda América Latina, que es más neoliberal en sus políticas públicas. Desde el año 90 hasta el actual gobierno, todos los gobiernos han sido muy neoliberales, unos más que otros. Y neoliberalismo significa básicamente que se piensa que el Estado tiene unas funciones muy limitadas en lo social, básicamente dirigidas a subsidiar exclusivamente a los pobres, es decir, a la parte de la población que no tiene trabajo estable, ni tampoco, aunque no tenga trabajo estable, ni siquiera alcanza a tener unos ingresos mínimos, que son $2 al día. Entonces hay un discurso técnico y filosófico y económico dirigido a focalizar a esa población las ayudas sociales. Y además, el segundo principio de esa aproximación neoliberal a la política social consiste en que, si bien hay que dirigir los recursos públicos solamente a esa población que por sí misma no puede pagar en el mercado el acceso a los seguros sociales y el acceso a los servicios públicos, si no lo puede pagar, a ese se le puede ayudar. Pero se le puede ayudar sobre todo en condiciones de mercado, es decir, dándole el dinero a instituciones privadas que pueden ser aseguradoras o pueden ser instituciones con ánimo de lucro, empresas, o sin ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro privadas, para que ellas reciban el dinero público y le lleven los servicios sociales, sean de seguridad social o de protección social, o sean de asistencia pública, o sean de educación pública, a los segmentos más pobres de la población. Y a todo esto se le ha llamado la igualdad de oportunidades. Cuando ustedes escuchan igualdad de oportunidades, todo el mundo menciona igualdad de oportunidades, pero en realidad la igualdad de oportunidades fue un concepto que aparece desde los años 70, 80 para sustituir el concepto de igualdad económica y social, y sobre todo de justicia social. Y la igualdad de oportunidades simplemente consiste en que todo aquel que puede pagar algo ya tiene una oportunidad. Y hay que dirigir los recursos públicos a los pobres que no pueden pagar para que tengan las mismas oportunidades. No puede hilar más fino y demás y poder ya tratar de llevar ese concepto, pero como lo usa el Banco Mundial, como lo ha usado el Banco Interamericano de Desarrollo y como lo ha usado, digamos, el núcleo de políticas neoliberales, es fundamentalmente para decir lo único que el Estado tiene como responsabilidad es tratar de dirigir algunos subsidios a la gente más pobre entre los pobres para que pueda insertarse al mercado. Porque el mercado, desde esta política social, es la institución que tiene la capacidad para prestar de manera más eficiente cualquier tipo de servicio, sea público o sea privado. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Mercado para prestar servicios públicos? Sí, eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años. Solo que el sector en el cual menos se ha podido insertar esa agenda es justo en el sector educativo. Y eso tiene una razón de ser. No es que no se pueda técnicamente. Chile es el caso concreto que muestra que uno puede hacer lo mismo que se ha hecho en Colombia con las pensiones y con la salud, se puede hacer en educación, donde destruyeron todo el sistema de educación público porque le entregaron al sector privado la financiación de la educación pública a través del voucher. Eso se puede hacer sin ningún problema. Pero Colombia, a pesar de ser uno de los 3 países más neoliberales, vamos a contar Chile,
vamos a contar México, que solo ha tenido un cambio de rumbo en el último gobierno, pero desde los años 90 pues, venía en un tren de neoliberalismo muy fuerte, y Colombia. Esos tres países son los más neoliberales, pero paradójicamente en educación, en Colombia, esa agenda neoliberal no se ha podido introducir por una razón concreta, porque Colombia tiene un sindicato que es muy fuerte y que se ha enfrentado, valga la cacofonía, de frente a esa agenda y ha impedido a través de su movilización muy consistente que esa agenda que se ha tratado de incorporar desde los años 90 entre el sector educativo. Pero aún así, y con todo, con toda la oposición que han podido hacer los sindicatos municipales y departamentales y la Federación Colombiana, aún así, muchos de los rasgos de esa agenda se han tratado de introducir, como los colegios en concesión, como el subsidio por cobertura, que era coger todos los colegios de barrio de bajísima calidad y baja infraestructura y comprarle los cupos, cosa que hizo en Bogotá Peñalosa, primer gobierno, y que lo continuó y lo profundizó el gobierno de Antanas Mocus, y que nuevamente, digamos, lo quieren poner en la agenda de algunos municipios, pero que en otros municipios y grandes ciudades en Colombia nunca desapareció. Por ejemplo, en Cartagena todavía existe impávido la compra de cupos a colegios de barrio y de bajo costo en las zonas más populares de la ciudad. Y los colegios en concesión, que es una historia que es mucho más conocida. La otra es menos conocida, pero la otra fue grandísima porque llegó a tener 100.000 cupos en el caso de Bogotá. Y son poco conocidas estas historias que hacen parte de esa agenda neoliberal, que es darle la plata de los impuestos, no a las instituciones públicas, no contratar maestros públicos, no adecuar todo el proceso educativo público, sino comprarle los cupos o entregarle administrativos a las instituciones privadas. Aún así, no han podido hacerlo como la política generalizada, caso que sí se desarrolló en Chile. Y en México tampoco, también porque existen unas federaciones de docentes muy importantes, aunque el caso de México es diferente porque es un sistema más federado, con muchas diferencias entre los estados, pero aún así ha sido una oposición permanente desde las organizaciones y las agremiaciones docentes. Entonces, lo que quería decir es que el tema, no es que Colombia sea el país que está más atrás en todo, pero sí está muy amenazado. El tema de la financiación de todos los aspectos del sector educativo. Y una de las cosas que sí está muy atrasada es, por ejemplo, todos estos aspectos específicos de las poblaciones que son tradicionalmente discriminadas en la sociedad como un todo, en el sistema educativo, y entre ellas los jóvenes y los adultos, que van quedando por fuera del sistema educativo y que de todas maneras no pierden el derecho a la educación. Bueno, entonces, hechas todas esas claridades, voy a pasar rápidamente a la presentación. Voy a mirar aquí, alguien escribió algo en el chat. Muy bien, Pilar escribió, por eso la esquizofrenia entre lo que se dice y lo que se vive en la realidad real. Sí, efectivamente. Ustedes vieron la esquizofrenia ayer entre lo que... Sí, Colombia es un país, no sé si esquizofrenia es la palabra, pero sí, Colombia es un país en donde una cosa es la brecha que hay entre la implementación y el discurso de política pública y la implementación de la política pública es enorme. Y por eso es que es tan importante que haya investigación de la política pública en educación. Por eso es muy importante que este tipo de redes y la universidad pública, la universidad pedagógica, las pedagógicas que hay en Colombia, se reúnan con la ministra de Ciencia y Tecnología, porque es necesario tener una agenda, ojalá lo más desarrollada posible, de investigación y de producción de conocimiento en el campo educativo, porque por ahora es muy limitada. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque los medios de comunicación lo que hacen es visibilizar el discurso, pero nadie muestra la realidad, o muy pocos actores están dedicados a mostrar la realidad. Hay algunos, pero son muy pocos. Entonces, la conciencia de la gente y la subjetividad de la gente se mueve más en el campo del discurso que en el campo de la realidad. Y entonces, el debate público acerca de la educación se torna muy complejo porque carece de evidencia y de investigación y está absolutamente plagado de prejuicios, de juicios que se han construido sobre discursos que no tienen
sustento en la realidad. La única forma de salir de eso es a través de la investigación y de la construcción de conocimiento. Y es muy importante que las instituciones y las organizaciones que son interesadas en cambios de política pública consideren que una condición de posibilidad es profundizar la producción de conocimiento sobre eso. No hay nada más potente que generar investigaciones útiles para la transformación del campo educativo, porque, y sobre todo en el caso colombiano, porque como hay tan poca evidencia, quien pone sobre la mesa una investigación seria tiene mucha posibilidad de pautar agendas y movilizar por lo menos otros actores a articularlos al cambio social. Precisamente por lo atrasado que está nuestro campo educativo en términos de evidencia puesta sobre la mesa. Información sí hay, no tanto en educación para jóvenes y adultos. Existe información porque Colombia, en su neoliberalismo, ha pedido muchos créditos para generar sistemas de información acerca de la educación de preescolar básica y media, pero poca investigación, que es diferente. Una cosa es que que hayan sistemas de información que generen reportes y otra cosa es que hayan grupos de personas calificadas e interesadas que estudien esa información y formulen conocimiento acerca de esa información. Pero bueno, todos son comentarios iniciales. Pasemos sin más prolegómeno, prólogo a la presentación. ¿Sí les compartí la pantalla o ya se las dejé de compartir? Ahí estoy, ahora sí. Muy bien. Entonces, por eso decía yo que nuestro grupo de investigación se articuló a FECODE en los últimos 4 años en este proceso de investigación y de acompañar la discusión de política pública. Y básicamente, si me lo permite ok, les voy a presentar lo siguiente. Les voy a presentar primero en Colombia cuál es el esquema de financiación de la educación que va de preescolar a media. En segundo lugar, les voy a presentar la reforma que ha sufrido o las reformas que ha sufrido ese sistema de financiación. En tercer lugar, les voy a presentar las implicaciones que han tenido estas reformas. O sea, esta presentación tiene diapositivas solo a partir del tercer punto, que son las implicaciones, porque las otras 2 cosas se las voy a comentar muy rápidamente. Si ustedes quieren tomar apuntes, igual están grabando la presentación, porque lo hemos estudiado tanto que lo podemos resumir mucho. Luego vamos a ver la situación actual de la financiación de la educación preescolar a media. Vamos a mostrar que todo eso nos permite a nosotros sintetizar el diagnóstico en un concepto que se llama las brechas estructurales de la financiación de la educación en Colombia, que es un concepto que hemos construido con FECODE, pero que logramos posicionar al punto de que hoy la discusión sobre la reforma a la financiación de la educación se está haciendo sobre el concepto de las brechas estructurales en la financiación de la educación. Y finalmente, una base de propuesta que se ha construido de la mano con FECODE y que hoy en día se negocia con el Estado colombiano en una mesa que fue suspendida por la pandemia, pero que estaba a punto de llegar a unas definiciones acerca de una reforma constitucional para poder reformar todo ese esquema de financiamiento de la educación preescolar a media en Colombia. Entonces, es lo que les voy a presentar. Entonces, sobre lo primero, miren, la financiación de la educación en Colombia, en términos resumidos, hay que comprenderla a partir de la Constitución del 91. Porque la Constitución del 91, no es que antes no haya existido un esquema de financiación, pero el esquema cambió de manera muy importante con la Constitución del 91 porque se introdujo el principio de descentralización. La Constitución del 91 dijo que a partir de ese año la descentralización iba a ser un principio básico, entre 3 o 4, que tiene el Estado colombiano. Lo puso en el artículo 1. Si ustedes quieren tomar nota, tendrían que ver el artículo 1 de la Constitución y ahí encontrar la mención a Colombia como un Estado social de derecho, una nación unitaria, pero descentralizada. O sea que Colombia introdujo la descentralización como un principio básico de su ordenamiento institucional a partir de la Constitución
el 91. Y eso se concretó en muchos aspectos, eso es transversal a toda la Constitución, pero en particular en lo que tiene que ver con la educación, se concretó en que los principales sectores de la política social se los transfirieron a las entidades territoriales, o sea, los descentralizaron. Se los entregaron a los municipios y a los departamentos. Y en teoría las entidades territoriales indígenas que pasados 30 años de la firma de la Constitución todavía no se han regulado debidamente. Ha habido avances en esa regulación porque trabajo también con las organizaciones indígenas y existe un decreto que es el 1953 de 2014 que dio un avance, pero muy tímido, para que los resguardos y las asociaciones de resguardos y autoridades pudieran empezar a recibir parte de los recursos que se transfieren a los municipios y a los departamentos para poder atender las competencias que la Constitución del 91 le transfirió a las entidades territoriales en el marco de ese modelo de descentralización. ¿Cuáles fueron esas competencias? Fueron muchas, con tres en lo principal: la educación pública, la salud pública, el agua potable, el saneamiento básico. Esos tres sectores, digamos, en lo total y específico, son sectores de descentralización completa, y muchos otros sectores que fueron de descentralización parcial, donde a los municipios y a los departamentos les dieron funciones parciales, como el sector de cultura, el sector de deporte, el sector pues de orden público, los servicios públicos, todos estos otros sectores que están en el orden, están entre todas las funciones del Estado, pero también muchas de ellas sociales, también son responsabilidad de las entidades territoriales, municipios y departamentos. Y para eso, digamos, para que los municipios y los departamentos asumieran todas esas competencias y en teoría los resguardos, que todavía no se ha regulado en su totalidad, la Constitución del 91 dijo que se le tenía que trasladar un monto de los impuestos que pagamos al nivel nacional, se tenían que devolver a los municipios y departamentos. O sea, básicamente que todos tributamos, nosotros todos los colombianos, en nuestras actividades económicas pagamos impuestos. Esos impuestos se los pagamos a tres niveles del Estado: al municipio, al departamento y al nivel nacional, a la nación, municipio, departamento y nación. Y aunque ustedes no se den cuenta, todos estamos, siempre que hacemos alguna actividad productiva, estamos pagando impuestos directos o indirectos. Los indirectos no nos damos cuenta. Ayer nos dimos cuenta, por ejemplo, que pagamos un montón de impuestos indirectos porque ayer eximieron de uno de esos impuestos el IVA y pues toda la gente salió a comprar un montón de cosas porque efectivamente bajaron de precio. Pues ese diferencial, ese delta entre lo que se pagó ayer y lo que se pagó, lo que se pagaba el jueves o lo que se paga hoy, pues son impuestos, y esos van, unos de esos impuestos, ese en particular va a la nación, que es el impuesto al valor agregado. Otros impuestos van al municipio, como el de industria y comercio, el impuesto predial. Quien tenga su apartamento o tenga predios o finca raíz sabrá, pronto alguno de ustedes es propietario del apartamento en el que vive, sabrá que tiene que pagar el predial. Ese predial se paga es al municipio. Y si tuvieran una tienda, pagarían el impuesto de industria y comercio y se lo pagarían al municipio. Pero si ustedes tienen un auto y van y compran gasolina para tanquear el auto o la moto, pues entonces ustedes van a tener que pagar la sobretasa de la gasolina. La sobretasa, hay tasas y hay sobretasas de la gasolina, están dirigidas fundamentalmente a financiar el departamento, los departamentos. Y luego tenemos la nación, y la nación se financia con otros impuestos, especialmente dos impuestos muy importantes, uno que es directo y el otro que es indirecto. Entonces el principal impuesto indirecto que tiene Colombia se llama el IVA, el impuesto al valor agregado, y es que en Colombia todo el que compra un bien, sea para un insumo, para producir otra cosa, por ejemplo, si alguien tiene un taller de modistería y compra tela, hay muchos de esos bienes que son insumos igualmente, tienen que pagar el IVA. Y luego cuando vende
esa persona ya vende el producto o cuando el almacén vende el producto de ese taller de modistería, pues entonces ahí también se paga el IVA, el consumidor final también paga IVA. Eso se llama el impuesto al valor agregado. Y el otro impuesto importante que llega al nivel nacional es el impuesto a la renta. Todos quienes hemos trabajado por contrato de prestación de servicios saben que a uno le hacen un descuento que se llama la retención en la fuente. Ese es el impuesto a la renta. La retención en la fuente no es un impuesto, es una forma en la cual a uno le recaudan el impuesto a la renta. Pero si además ustedes tienen unos ingresos que están, creo que por encima de, no sé, 48 millones de pesos o algo así al año, usted ya tiene que declarar renta, lo que no significa que vaya a pagar algo de ese impuesto. Declarar renta significa mostrar cuántos ingresos tuvo, cuánto le han descontado por impuestos, entre ellos la retención en la fuente, y cuánto de ese ingreso usted lo ha consumido y lo puede deducir, significa excluirlo de la base de la cual le van a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Y la mayoría de personas que declara renta no paga renta. No paga renta ahí, en la declaración de renta, porque ya la ha pagado o ha pagado otros impuestos que los puede descontar de la renta o su ingreso, a pesar de que es lo suficientemente alto como para tener que declarar renta, no es lo suficientemente alto como para que genere una base suficiente para que le cobren renta adicional allí, además de la que ya ha pagado a través de su prestación de servicios o su retención de la fuente o su pago de nómina. Entonces, la declaración de renta es una forma en la cual a uno le liquidan lo que tiene que pagar como impuesto de renta. Cada vez hay más personas que declaran renta, pero no necesariamente están pagando más impuestos de renta allí. Lo cierto es que bueno, las empresas también tienen que declarar renta. Y ellas además tienen que pagar un impuesto sobre las utilidades. Todos estos impuestos, el de las utilidades, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, constituyen lo que se llaman los ingresos corrientes de la nación. Entonces, la Constitución del 91 dijo que como le iba a transferir a los municipios y a los departamentos, y teóricamente a los resguardos, la responsabilidad de asumir el servicio educativo, el servicio de salud pública, el servicio de agua potable y saneamiento básico y muchos otros sectores, pues le tenían que enviar a los municipios y departamentos distribuido una parte de esos ingresos corrientes de la nación. Y entonces hay dos artículos donde está ese pacto descentralizador en lo que tiene que ver con lo que estoy mencionando, que es el artículo 356 y 357 de la Constitución. Quieren tomar apunte. Primero es el artículo 1 de la Constitución. Luego el artículo 356 y 357 dijeron que para que las instituciones, bueno, las entidades territoriales, municipios y departamentos se pudieran hacer cargo de esas nuevas competencias, tenían que recibir ahora el 46.5% de todos los ingresos corrientes de la nación, que están compuestos de todos estos impuestos y algunas tasas y sobretasas. Todas esas impuestos y algunas estampillas y demás van al fisco, los recauda la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los maneja el Ministerio de Hacienda en el Fondo General de Impuestos. Y el Ministerio de Hacienda tiene que presentar un presupuesto al Congreso. El Congreso, que es el legislativo, es el que aprueba el Congreso. Lo propone el Ejecutivo, pero lo aprueba el Legislativo. Y así es que nos gastamos los impuestos. Lo cierto es que esos impuestos constituían los ingresos corrientes de la nación y la Constitución del 91 dijo que el 46.5% de todos nuestros ingresos corrientes como nación debían ser devueltos a los municipios y a los departamentos para financiar esas competencias. Ustedes dirán, pero ¿cómo los iban a devolver? Si Bogotá, ¿cuánto iba a recibir? ¿Cuánto iba a recibir? Bueno, lo primero es decir que en Colombia existen 32 departamentos y que en Colombia existen 1.134 o 35 municipios. Los municipios todos son muy variopintos y los departamentos también. Los municipios los han categorizado o clasificado en categorías para distinguirlos.
están los distritos especiales, ¿no es cierto? Que son los, que hay como 5, están los distritos turísticos, portuarios y el distrito capital, y están los municipios en 6 categorías. La categoría 1, que son los municipios más grandes en términos de habitantes y de ingresos, y los municipios de categoría 6, que son municipios pequeños y de pocos ingresos públicos, sus propias bases tributarias muy pequeñas. Fíjense que aquí no está incluido el tema del tamaño del municipio. Hay municipios de categoría 6 que son enormes, que quedan en los departamentos que antes se llamaban territorios nacionales. En extensión son muy grandes, pero en población son pocos, son pequeños y en ingresos muy pocos. Entonces son de categoría 5 y 6. La mayoría de municipios de Colombia son de categoría 5 y 6. ¿Qué significa? Que son municipios que tienen menos de 20.000 habitantes y municipios que tienen muy pocos ingresos públicos. Estamos hablando de cerca de 900 municipios que son de categoría 5 y 6. Y al resto, los demás se dividen en las otras 4 categorías. Eso para que se comprenda que entonces esa bolsa, pues esos 46.5%, se tenía que distribuir a toda esa espectro tan variopinto de municipios y departamentos para financiar educación, salud pública, agua potable, saneamiento básico y esas otras competencias que todas se unieron en algo que se llama el propósito general, o sea, las transferencias para educación, transferencias para salud, transferencias para agua potable y saneamiento básico, y las transferencias para propósito general. Propósito general es todo eso que no es lo otro, pero que el municipio y el departamento se tiene que hacer cargo. Bien, entonces, Colombia, a partir de la Constitución del 91, se transformó en ese sentido, porque todo este esquema, que se pasó a llamar el esquema de transferencias territoriales, no existía previamente. Aunque si bien, aquí ya voy a empezar las diapositivas, aunque si bien en Colombia ya había existido un largo proceso de luchas y debates por la descentralización del presupuesto público, es decir, porque los municipios y los departamentos recibiesen parte de la tajada de los ingresos corrientes de la nación. Y ustedes dirán, pero ¿por qué los municipios y los departamentos siempre pidiéndole plata a la nación? Porque lo que pasa es que existen a nivel, digamos, en términos generales, existen 2 tipos de estados en términos de las participaciones que tienen los municipios y los departamentos en los ingresos públicos y en las competencias o responsabilidades de política pública. Unos son los federados y otros son los unitarios. Colombia no es un país federado como México, Brasil o Argentina, aunque Argentina es un país federado, pero también muy unitario, porque la nación es muy importante, pero Brasil sí no y México no. Los estados son muy importantes. Y obviamente que un país federado por excelencia es un país como Alemania, que antes existieron lo que se federó eran unidades territoriales y políticas centenarias de siglos atrás, y solamente a final del siglo XIX vinieron a constituirse como la nación alemana, unitaria alemana. Ese no es el caso de los países de América Latina. Otro país federado donde es federado en sentido propio es Estados Unidos, que primero se constituyó como estados y luego la unión de los estados. Pues en América Latina también existen algunas federaciones, como es México, como es Brasil, como es Argentina, y los demás países somos unitarios. Unitario significa más la estructura del país unitario por excelencia, que es Francia, en donde lo que se fue construyendo a lo largo de una historia que data del siglo 800, digamos, después de Cristo, duraron 1000 años construyendo, pues básicamente, la unión entre reinos, pero con mucho poder en la casa de la nobleza y de la realeza que se situó en París y con la cual se iban haciendo la anexión de esos otros reinos. Entonces no era un pacto más bien de federación, sino era un ejercicio de dominación y de anexión muy piramidal y que se va a tener su apogeo o su paso a la modernidad, digamos, con Napoleón y el Código Napoleónico,
que instauró después de la Revolución Francesa Napoleón, y que aún hoy la estructura base del Estado en Francia es muy unitario, con rasgos de descentralización, pero muy unitario. Pues esto también ocurrió en España, un poco con la unión de los reinos de Castilla y León y la unificación de España. Y eso se exportó a América Latina. Y eso exportado a América Latina después de 500 años, 100 años tal vez de conquista, 200 de colonia y luego 200 de una república, después de la independencia, una república, digamos, yo diría todavía en formación. No son estados muy jóvenes, los estados latinoamericanos, pero que conservan ese proyecto unitario de Estado. Entonces, ese proyecto unitario de Estado implica básicamente que el Estado-nación es realmente la espina dorsal de la organización política sobre el territorio. Y los municipios y los departamentos vienen a ser expresiones de ese Estado-nación. Por eso es que las bases tributarias más importantes están en la nación. En todo el mundo, después de que se empezó a desarrollar el capitalismo, pues las bases más importantes de tributación son los impuestos directos e indirectos a la actividad económica, fundamentalmente el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades y el impuesto al valor agregado. Las economías menos adelantadas, por ejemplo, las economías de América Latina a finales del siglo XIX, sus ingresos económicos los generaban sobre todo por la exportación de las materias primas. Esos impuestos de importación y exportación no estaban en lo territorial, estaban en la nación. Las aduanas nacionales, pues de ahí que es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ¿quién recauda los impuestos de los aranceles, a las importaciones, a las exportaciones? Pues lo hace también la nación. Entonces, en el caso colombiano, ese largo proceso de constitución del ordenamiento tributario conservaba los rasgos de las mayores bases tributarias, van al nivel nacional, los recauda la DIAN y los maneja el gobierno nacional. Pero siempre una lucha desde los municipios y los departamentos y los territorios para que parte de esos ingresos se le desplazaran, se le transfirieran de manera, digámoslo así, obligatoria, es decir, reglado por la ley, no según lo buena gente que fuera el presidente y su ministro de Hacienda, sino por la ley. Y todas estas luchas se fueron dando, pues, por momentos, por hitos muy importantes. Entonces, el Partido Liberal en el siglo XIX representó ese proyecto de mayor poder en los territorios, de mayor, como tratando de jalar a que haya un equilibrio entre la nación y los territorios. Incluso en algún momento de las guerras civiles llegaron a proponer una organización federada del Estado colombiano. Entonces ahí hubo siempre una posición, una disputa. Pero posteriormente, en los años 30, pues ustedes saben que todo eso condujo a esa disputa entre el Partido Liberal con ese proyecto político. El Partido Conservador condujo unas guerras civiles muy crueles y muy cruentas en el siglo XIX, que fueron escalando hasta lo que se llamó la regeneración con el presidente Rafael Núñez y la posterior guerra de los 1000 días. La regeneración fue el resultado de la pérdida del poder del Partido Liberal, que había logrado desde hace como 20 años, 1870, había logrado hacerse al poder nacional y había hecho una serie de reformas en orden a la federalización y a que el Estado asumiera la educación pública y a que el clero se separara del Estado y al libre cambio. Ellos eran liberales tanto en la agenda política como en la agenda económica, o sea, bajar los aranceles, permitir la libre circulación de mercancías y demás. Y los conservadores estaban más porque la educación fuera el clero, el Estado fuera clerical, no existiese el libre cambio, sino que existiese un control muy fuerte del Estado sobre la agenda económica. No todo el mundo pudiese votar, sino solamente pudiesen votar las personas, un grupo limitado de personas y privilegiados, mantener privilegios del pasado, previos incluso a
independencia y demás. Y toda esa agenda pierde, por allá en los años 1885, van a perder el poder en un conflicto armado político, y luego el Partido Conservador, con un líder que era el Partido Liberal, pero se tornó conservador, que era Rafael Núñez, hicieron la Constitución de 1886, eso lo llamaron la regeneración, y las bases liberales no aceptaron eso, se rebelaron militarmente y le plantearon un desafío militar nuevamente, otra guerra civil que condujo a la guerra de los 1000 días, y el Partido Liberal perdió la guerra de los 1000 días en batallas muy crueles, donde buena parte de la población colombiana murió. La población era pequeña en ese entonces y murió en la guerra, y las dirigencias liberales murieron, fueron apresadas. Y ahí arrancamos con lo que se llamó los 30 años de la hegemonía conservadora, que es básicamente imponer ese proyecto centralista clerical del Estado, hasta que la crisis económica de 1929, con los impactos en todo el planeta y entre ellos en las economías periféricas, dio al traste esa hegemonía conservadora, pero ya después de 30 años, y va a venir el gobierno de Enrique Olaya Herrera y posteriormente lo que se llamó la Revolución en Marcha, un gobierno muy importante que es el de Alfonso López Pumarejo, que alcanzó a tener 2 periodos, pero el segundo periodo no lo pudo terminar, y que planteó una serie de reformas en la vía precisamente de reconocer nuevamente la importancia de los territorios en la administración de la educación pública, y también la educación pública como separada del clero y una responsabilidad del Estado a financiarse con los impuestos. Y posteriormente a eso vamos a tener un hito muy importante en los años 50 y 60 con la movilización de los maestros, en lo que se llamaron las marchas de los pies descalzos, las marchas del hambre, que consistían básicamente en que los maestros, durante los años 50 y 60, ya organizados en la federación, los sindicatos de docentes, más o menos la mayoría, todos datan de la época de la Revolución en Marcha, porque fue la primera vez a finales de los años 20 y principios de los 30 cuando se reconoce la libertad sindical, porque en la hegemonía conservadora los sindicatos estaban proscritos. Entonces se abre la libertad sindical y se empiezan, los maestros se organizan en los que hoy llaman las gloriosas, digamos, asociaciones y federaciones de maestros en los respectivos departamentos, y que esas son más viejas que FECODE. Y luego FECODE, en los años 40 y 50, se empieza a formar y se forma FECODE, y empieza a desarrollar el movimiento por la educación a nivel nacional, movimiento social por la educación, y en los años 60 esas movilizaciones conducen al reclamo del situado fiscal, que básicamente el situado fiscal consistía en obligar al gobierno nacional a que trasladara plata para pagar los salarios, porque los salarios de los docentes dependían hasta el año 68, dependían fundamentalmente de los ingresos de los municipios y los departamentos, que en muchos casos eran malversados por los gobernadores y los alcaldes, y dejaban sin paga 1, 2, 3, 8 meses y hasta años a los maestros, que tenían que seguir trabajando para no perder el puesto, no declarar los insubsistentes, pero no les pagaban el salario. Y todo eso condujo a una movilización nacional en los años 60 que el siguiente gobierno, con algún carácter más o menos progresista, que fue el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, reconoció que en Colombia debían pagarse los salarios desde el nivel nacional, o una parte muy importante, y de ahí viene el situado fiscal, que fue creado en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Y todo esto para decir que en los años 80 también el Partido Liberal, en buena medida, y eso que fue Luis Carlos Galán, y más o menos lo que llamaron neoliberalismo, también se volcaron a la lucha por la descentralización de los tributos y lograron la devolución del impuesto a las ventas. Entonces, lo que ustedes ven en este cuadro, en las primeras 2 columnas, que dice Ley 60 de 1993, consistió en que la Constitución del 91 dijo hay que enviar el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación a los municipios y departamentos para que financien ya no solo la educación, la salud, el agua potable, saneamiento básico y otras competencias, pero arrancando el 38.
Fíjense ustedes, porque en el año 94 ya el citado fiscal que lo habían ganado los maestros por allá a finales de los 60 y la devolución del impuesto a las ventas que iba a los municipios, sumados esos dos tributos, esas dos devoluciones de impuestos daban el 38% de los ingresos corrientes de la nación. Entonces la Constitución del 91 lo único que dijo es que había que subirlos al 46%. 8 puntos porcentuales, lo que es muy importante porque era muy cercanito a la mitad de los ingresos corrientes de la nación. Y lo que significaba era que básicamente si la nación crecía en sus ingresos, o sea, si los tributos crecían, o sea, si la economía crecía, o sea, si la sociedad colombiana como proceso productivo crece, pues 46.5% tiene que ser separado por derecha y enviado directamente a los municipios y a los departamentos, según las normas de distribución que la ley 60 incluyó. No vamos a entrar en detalle en las normas de distribución, que básicamente es ya sacada toda esa plata, 46.5% en el presupuesto general de la nación que se aprueba entre agosto y octubre del año anterior, de la vigencia anterior, o sea, que se reparten unos impuestos que todavía no han entrado, porque los impuestos que se reparten son los que entran en la vigencia, pero el presupuesto se aprueba desde el año anterior. Eso va a tener un impacto este año porque, por ejemplo, este año que pasó esta contingencia, es muy evidente que el recaudo tributario que vamos a tener en Colombia no va a ser el que se aprobó como presupuesto y la distribución de esos impuestos en octubre del año pasado, sino que va a ser diferente porque pues, tuvimos una cuarentena y vamos a tener cuarentena. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que van a tener que haber ajustes muy importantes y las transferencias van a tener unos ajustes, pero les sigo contando desde el año, pues antes de las reformas que hubo. Entonces, tenían que salir por derecha 38%, pero la Constitución dijo hay que llegar hasta el 46.5% en el año 2002. Y básicamente consistía en unir las dos partidas que ya existían, el citado fiscal y los municipios, y subir eso, fortalecerlo hasta el 46.5%. Voy a mirar aquí, veo que han escrito muchos mensajitos. Muy bien, ahí van poniendo apuntes que luego los miramos al final del rollo, que yo creo que en 20 minutos vamos a ir redondeando. Sabes que tenemos hasta las 11. Entonces, básicamente eso decía la Constitución del 91, el 46.5%. Pero el problema fue que eso hizo que los ingresos corrientes de la nación que iban a municipios y departamentos crecieran muy rápido, como nunca en la historia de Colombia. Eso fue una transformación, por más que haya sido 8.5 puntos porcentuales, en realidad la economía colombiana creció en los años 90 de manera importante y eso significaba que aumentaba el porcentaje, pero la base, y eso implicaba muchos ingresos para los municipios y departamentos que nunca antes en su historia habían tenido. Y a finales de los años 90, Colombia sufrió una crisis muy importante. Y el problema con esa crisis es que abrió la oportunidad para que en el contexto de crisis se hiciera una reforma al sistema de transferencias en la vía de devolver eso que había logrado avanzar la Constitución del 91. Porque la economía colombiana a finales de los años 90 tuvo una quiebra estrepitosa que fue el resultado del contagio de la crisis asiática, de la crisis rusa y luego lo que pasó primero en Argentina. Lo de Argentina va a tener un desenlace en el año 2002 muy grave. Y en Colombia tuvimos en el año 99 la caída del Producto Interno Bruto de 4.2% del Producto Interno Bruto. Se quebró el banco, el segundo banco más importante del país, el Banco Cafetero. Todo el sistema OPAC, las cajas de ahorro y vivienda se vinieron hacia atrás. Mucha gente perdió su vivienda y se tuvo que hacer un salvamento de la banca, que pasó por poner un impuesto que fue el 2 por mil en su momento, y que era temporal y que todavía existe y ahora es el doble, el 4 por mil. Y todo ese conjunto de sucesos en un contexto de América Latina también en crisis, le permitieron al Estado colombiano que presentara una reforma constitucional para reformar el artículo 356 y 357. Porque como llegaron las vacas flacas,
la agenda neoliberal de los tecnócratas neoliberales del gobierno siempre estuvieron muy en desacuerdo que existiesen poca flexibilidad del gobierno nacional, ministro de Hacienda, para poder distribuir el presupuesto público. Ese es un problema aparentemente técnico, pero en realidad es político. Es con cuánta plata cuenta el presidente para poder hacer política. Y la Constitución del 91 le dijo, usted de los impuestos solamente cuente con el 54%, el 46.5%, el 53.5%, el 46.5% es de los municipios y los departamentos. Y eso es porque les vamos a descentralizar un montón de competencias y eso es porque Colombia, a partir de la Constitución del 91, es más democrática porque es más descentralizada. Y eso para los tecnócratas es visto como una restricción a la discrecionalidad que pueda tener el ministro de Hacienda para reaccionar a la coyuntura económica. ¿Y qué tipo de discrecionalidad es la que tiene? Pues lo que hoy llamamos regla fiscal, o básicamente lo que han dicho todos los neoliberales, es que el Estado tiene que estar en equilibrio. O sea que tiene que disminuir su déficit a como dé lugar, porque el déficit lo tiene que financiar con deuda y la deuda genera intereses y el Estado se tiene que comportar como cualquier otra empresa que con poquita deuda y poquito déficit. ¿No? Además, porque todo eso es consistente con el hecho de que el Estado no tiene que financiar derechos sociales, sino solamente subsidios para pobres, solamente para una parte de los pobres. Entonces, en esa visión neoliberal, esto era un exabrupto, tener la ley 60 y el acuerdo descentralizador. Y estaban buscando la forma de reformarlo desde de todos los años 90 y encontraron el contexto apropiado en la crisis del 99. Pasaron la reforma constitucional y esa reforma constitucional tuvo toda la oposición de FECODE toda y de las entidades territoriales también, los municipios y los departamentos de alcaldes y gobernadores en ese momento se manifestaron en contra, pero eso es una manifestación en contra muy de salud a la bandera porque los alcaldes y los gobernadores, y esto pasa hoy y pasa hace 20 años, son muy presidencialistas porque están muy articulados al Congreso y a los partidos que se disputan las carteras en la presidencia. Entonces, si bien ellos son alcaldes por un tiempo limitado, y no es que realmente representen el interés de las regiones, porque esto es, vuelvo y repito, una historia institucional de 500 años de una colonización, de un reino unitario que estaba buscando el control piramidal de la sociedad y los territorios. Así sigue funcionando la política en Colombia y los cambios son muy lentos para que se den en otra vía. Entonces, realmente el único actor social que se le enfrentó fuertemente a esto pues fue el movimiento de los docentes y el movimiento estudiantil que existía en ese momento, el de las universidades, pero las universidades en una agenda paralela porque la financiación de la educación superior es centralizada y va por otra vía, de otra ley, que es la ley 30, y va por otra mecánica y otra lógica totalmente diferente. Entonces fueron los docentes, que es un movimiento social muy importante, y los estudiantes de secundaria que se movilizaron de manera importante y paralelamente los estudiantes de educación superior, pero perdieron en la correlación de fuerzas y en el Congreso pasó la reforma constitucional que fue el acto legislativo 01 de 2001 y básicamente que pues reformó la Constitución de manera radical porque dijo que ya no se tenía que desplazar el 46.5%, sino que lo que había que era que tomar la cantidad de recursos que en el año 2001 se habían transferido y esos los iban a hacer crecer, eso los iban a separar de los ingresos corrientes de la nación en una bolsa particular que desde entonces se llama el Sistema General de Participaciones y ese Sistema General de Participaciones de ahí en adelante iba a crecer bajo una lógica totalmente independiente del crecimiento de los tributos y del crecimiento de la economía. Iba a crecer fundamentalmente la inflación más unos puntos adicionales. Que crezca la inflación significa que no va a perder, o sea, que va a crecer lo mínimo. Significa, si algo aumenta solo la inflación, significa que no ha aumentado en cantidad en términos de capacidad de compra. Solo ha mantenido su valor. O sea que básicamente cuando se propuso, porque el proyecto de ley al inicio decía, vamos a calcular cuántas transferencias tenemos en el año 2001 y las vamos a hacer crecer de aquí en adelante, solo la inflación significaba
que las iban a congelar. Mejor dicho, que el gasto en salud, educación, agua potable, dirigido de las transferencias, financiado por transferencias, se iba a congelar. Pero, pues como hubo movilización social y el Congreso tenía que hacer un balance entre esa movilización, su lobby, sus financiadores y la propuesta del gobierno nacional, pues se llegó a la conclusión de la inflación más 2 puntos porcentuales. Hasta el año 2005 y luego del 2006 al 2008, pues inflación más 2.5 puntos porcentuales, o sea, medio punto porcentual más. Claro, todo esto se dio en el contexto de una crisis económica profunda. El contexto permitió semejante reforma, muy dura, pero la crisis era temporal y la reforma se planteó, no existía ninguna, digamos, justificación para que fuera una reforma permanente, sino se planteó como una reforma temporal que iba hasta el año 2008. Por eso se habla de un periodo de transición. Entonces, el periodo de transición era del 2002 al 2008. Y después de ese periodo de transición, en donde se hacía ese recorte tan fuerte, entonces, después de ese periodo de transición, se tenía que volver a la fórmula del 46.5% como piso, porque la reforma hablaba de la transición a algo nuevo, porque si no, no se entiende, no era la transición a lo anterior. ¿Qué era lo nuevo? Lo nuevo eran dos cosas a partir del 2008. Que el piso se tenía que ampliar, el piso de toda esa bolsa que ahora se llamaba el SGP, se tenía que ampliar hasta 46.5%. O sea, se sabía que se iba a perder participación del 2002 al 2008. A partir de 2008 se tenía que volver al piso del 46.5%. Y de ahí en adelante tenía que crecer como el promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación durante los últimos 4 años. O sea, a ese piso ya no se le iba a calcular ese piso año a año, sino que simplemente se volvía ese piso y de ahí en adelante, para todos los siguientes años, se tenía que calcular el aumento de esa bolsa, aplicarle el crecimiento que habían tenido los ingresos corrientes de la nación en promedio durante los últimos 4 años anteriores. Un sistema totalmente diferente al de la Ley 60 y la Constitución del 91, diferente, pero que al menos reconocía que había que volver al piso del 46.5%, que era el piso que la Constitución del 91 había dicho, y que de ahí en adelante se podía fluctuar, de pronto perder un poco de participación, pero como resultado del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años en promedio, la tasa de crecimiento. Y entonces, cuando ya se iba a cumplir ese plazo, el gobierno de turno de ese entonces, que fue el segundo gobierno de Uribe, el que hizo la primera reforma fue el gobierno de Pastrana. Y el segundo gobierno de Uribe planteó una nueva reforma constitucional en el año 2006. O sea, realmente el proyecto de reforma lo escribió Carrasquilla y su equipo, que era el ministro de Hacienda en ese entonces. Y en el segundo gobierno de Uribe ya Carrasquilla salió del gobierno y el ministro, que era Oscar Iván Zuluaga fue el que llevó el proyecto de ley, pero ya escrito, lo llevó al Congreso y lo aprobaron. Y ese proyecto de ley, pues yo siempre digo que hizo una cosa más grave que la anterior, pero otra cosa catastrófica. La cosa grave fue que ya no estábamos en crisis económica, o sea, ya no existía ninguna justificación económica para hacerle un ajuste a las transferencias. Y se planteó que no se podía volver a lo que la primera reforma había dicho, sino que había que mantener el periodo de transición durante otros 8 años, hasta el año 2016. Pero que como ya no estábamos en crisis, pues se iba a aumentar no la inflación más 2 puntos, sino la inflación más 4 puntos, luego más 3.5 puntos y luego más 3 puntos. O sea que en promedio se iba a aumentar 1,5% más en los próximos 8 años, o 1 punto porcentual. Y a educación le daban un adicional, pero que no hacía base. ¿Qué significa eso? Que le calculan la transferencia, la parte que se transfiere a educación de toda esa bolsa, específicamente a educación pública, le iban a permitir aumentar un poco más rápido, pero ese aumento que hacía en cada vigencia no se volvía una base para el aumento de la siguiente vigencia. Y eso iba a aumentar hasta 2016. Eso iba a seguir así hasta 2016. Y a partir de 2016 se pasaba a la fórmula
del promedio de crecimiento de los últimos 4 años, de los ingresos corrientes de los últimos 4 años. Ustedes dirán, pero bueno, entonces volvíamos, sí, fue grave porque se aplazó hasta el 2016 el volver a esa fórmula, pero pues no es tan grave porque en 2016 volvimos a esa fórmula. No, porque lo que fue catastrófico, lo grave fue en vacas gordas, decirle a las entidades territoriales no les vamos a dar lo que la Constitución nos dijo. Y eso que ya no estamos en crisis. Razones económicas no había, pero así lo hicieron. Eso es grave. Pero lo que fue catastrófico es que en lo que empieza a operar después del periodo de transición ya no tiene el piso del 46.5%. Eso era una cláusula que se llamaba el parágrafo transitorio número 3 que tenía la primera reforma, que decía el monto de base no podrá ser menor al la proporción de los ingresos corrientes no podrá ser menor a la que constitucionalmente se transfería en el año 2001, que era el 46.5%. Eso lo borraron. Eso lo borró la reforma que movió Uribe y que escribió Carrasquilla. O sea que a partir del año 2016, 2017, lo que se vino fue empezar a calcular el crecimiento del SGP, de esa bolsa, sobre la base del crecimiento de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación. O sea, si crecieron un 5%, si crecieron un 10%, se hacía un promedio de esos crecimientos de los últimos 4 años, pero aplicados a la base que habían dejado ya pues 14 años, 15 años de irle recortando a la bolsa. No se perdió el compromiso de retornar al 46.5%. Y pues todo eso nos conduce, ustedes verán, la flecha en este costado nos condujo de haber pasado de la conquista de la Constitución del 91, que era el 46.5% de nuestros tributos, al 28.5% que en 2019 teníamos de participación. O sea que esto fue, digamos, a través de 2 reformas constitucionales, pues se perdieron 20 puntos porcentuales más o menos de los tributos, que se los tomó el gobierno nacional y se los quitó a los municipios y a los departamentos, o sea, una quinta parte de todos los ingresos corrientes de la nación. La Constitución del 91 había dicho que había que pasar del 38 al 46.5%, y estas 2 reformas nos hicieron pasar del 46.5% al 28%, o sea que quedamos 10 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos antes de la Constitución del 91. O sea que esto es un total retroceso en términos de descentralización. A partir de la reforma de Pastrana y Santos, Santos era el ministro de Hacienda de Pastrana, y de la reforma de Uribe y Carrasquilla y Oscar Iván Zuluaga. Bueno, todo este contexto es muy importante. Ahí les quedan las diapositivas para mostrar básicamente que estas 2 diapositivas aquí lo que muestran es esto mismo que acabo de señalar, la caída del 46.5% al 28.8%, en términos contantes y sonantes significa que las transferencias territoriales en Colombia cayeron de más o menos un 4.5% del Producto Interno Bruto, que representaban, a un 3.8% del Producto Interno Bruto. Ustedes dirán, pero es poquito, eso es casi solo un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Pues un punto porcentual del Producto Interno Bruto es mucho dinero, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el Estado colombiano recauda 16% del Producto Interno Bruto. O sea, todo como Estado esa es la presión tributaria, 16%. Si yo bajo un 1%, estoy bajando en términos de todo el recaudo una parte muy importante del Estado, de los ingresos públicos que tiene el Estado por la vía del recaudo tributario. Esto en concreto, un 1% son más o menos 10 billones de pesos mal contados para el año 2020. 10 billones, 12 billones de pesos. Pero si ustedes agregan eso año a año, pues lo que se perdió
fueron 158 billones de pesos solo para educación pública, porque si ustedes miran esta gráfica, la línea roja fue lo que efectivamente se transfirió a los municipios y departamentos, mientras que la línea negra es lo que la Constitución del 91 decía que se debía haber transferido. Cada año, a partir de 2002, se ahorraron estos recursos. Toda el área que hay entre las dos curvas se la ahorraron. Se la ahorraron, uno diría, no, la pusieron en un fondo soberano para pagar las pensiones de los viejitos en Colombia. No, se lo tomó el gobierno nacional y se lo gastó. Ahí está Odebrecht, ahí está Reficar, ahí está el aumento del gasto militar en Colombia, ahí está ese programa que no existía que se llama Familias en Acción y que ahora existe y que es muy grande, todos los subsidios del Departamento de Prosperidad Social, ahí está la devolución del IVA, ahí está el ingreso, toda esa política social de mandarle plata solo a los pobres, especialmente a los pobres, y que uno no sabe a quiénes que le están mandando plata, pues fue la plata de las transferencias que dejaron de transferirle a los municipios y departamentos para que hicieran educación, salud, agua potable y saneamiento básico. El gobierno nacional la tomó y la usó en sus prioridades. Y vienen a ser cerca de 158.2 billones de pesos solo para educación. Son alrededor de 300 billones de pesos que se dejaron de transferir en estos 18 años para esas competencias sociales en los municipios y departamentos. Y es a todo eso que nosotros le llamamos el conejo a la descentralización, porque la Constitución del 91 le desplazó un montón de competencias a los municipios y departamentos, y eso se veía muy bien si era que le iban a trasladar los impuestos. Pero le dejaron las competencias y luego le quitaron no solamente el 8.5% adicional, sino le quitaron 10 puntos más. O sea que realmente fue un negocio absolutamente envenenado de quitarle bases tributarias y entregarle la política social a los municipios y departamentos. Si hay gente aquí que sea de región, pues sabrá constatar muy bien directamente pues la gravedad de la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico en los territorios. Llevamos prácticamente 20 años sin avances sustanciales en agua potable y en saneamiento básico, que es lo más elemental. Pero en muchas partes de Colombia llevamos 20 años sin ningún tipo de avance en términos de infraestructura educativa, por ejemplo, o en contratación de maestros, o en aumento de maestros por estudiantes. Entonces, todo esto ha conducido a una situación de 20 años de inmovilismo y de congelamiento en términos de capacidades institucionales y fiscales para poder progresar en términos de los derechos sociales básicos: salud, agua potable, saneamiento básico, educación, sobre todo, que es lo que a nosotros nos convoca. Entonces, todo esto es importante tenerlo de fondo porque ustedes están peleando por la educación de jóvenes y adultos, que dentro del contexto de toda la educación es el segmento que está más desfinanciado. Pero lo que está no tan desfinanciado está muy desfinanciado, y por una orientación política que no es de un gobierno, sino que han sido reformas estructurales que han constituido ya 20 años de política pública, básicamente en dejar desprovistos a los municipios y departamentos de financiación para poder llevar a cabo programas de educación pública pues que impliquen mayores condiciones materiales para el derecho. Aquí tengo que hacer una claridad y es la siguiente. Ustedes dirán, pero es que usted está hablando solamente de las transferencias, y en eso tienen razón. Es decir, en Colombia la educación pública se financia por las transferencias, por una parte, y por otros ingresos. ¿Cuáles son esos otros ingresos? Pues obviamente, si la educación es responsabilidad de los municipios y departamentos, estoy hablando de la preescolar a media, pues entonces, ¿cuáles son los otros ingresos que financian la educación? Distintos a las transferencias, pues son los ingresos públicos de los municipios y departamentos. ¿Y cuáles son esos otros ingresos? Pues son lo que de sus ingresos corrientes de libre destinación pueda dedicar el municipio, el departamento de educación pública. Entonces nosotros hicimos una investigación por allá en el año 2008 y tomamos 6 tipos de municipios diferentes. Entre ellos tomamos 2 grandes ciudades, tomamos municipios
intermedios y municipios pequeños. Y encontramos que entre más pequeño era el municipio, pues más dependía de las transferencias territoriales, lógicamente, pero a un nivel estrepitoso. Por ejemplo, en el municipio, me acuerdo yo, de Quimbaya, Montenegro, estos dos municipios que son de categoría 5 o 6, estos municipios dependían en un 99.8% para la financiación de su sistema educativo. Pero fuimos a otro municipio como Soacha o como Villavicencio y encontramos que dependían un 92% de las transferencias para financiar su sector educativo. Claro, ahí nosotros vimos el caso de Medellín y Bogotá. Y en el caso de Bogotá dependían solo en un 70%. Yo digo solo, ustedes dirán solo 70%, sí, dependen en un 70%. De cada 10 pesos, 7 son de las transferencias. Solo puede poner Bogotá 3, pero Bogotá es la unidad territorial más rica que tiene Colombia. En Medellín la dependencia era más o menos del 84%. Medellín puede poner un 16% de sus propios recursos. Entonces, en realidad, yo he hecho esta explicación, pero vale para todo el país y sobre todo para los 950 municipios de categoría 5 y 6, en donde la plata del sistema educativo es esta, no hay otra, es fundamentalmente esta. Claro, hay cerca de un 15% de recursos a nivel de ya de todo el país, tomando las 13 grandes ciudades que tiene el país, tomando los municipios de categoría 1, 2 y 3, llegan a ser solo el 15% de los recursos. Y en los últimos años, desde 2012 hacia acá, se empezaron a agregar a esos recursos las regalías. ¿Qué son las regalías? Pues son básicamente la renta mineroenergética que produce el país. Se producen una serie de minerales y petróleo y todas las empresas que producen, extraen eso de la tierra y lo producen, tienen que pagar unos impuestos. Entre esos impuestos se encuentra uno que tienen que pagar por cantidad extraída, no por su actividad económica, sino por cantidad extraída del mineral. Y eso se llaman las regalías. Entonces, esas regalías van a una cuenta especial que no entra a los ingresos corrientes de la nación. Son ingresos diferentes y tienen un sistema de presupuestación aparte, que es bianual. No hacen parte ni siquiera del presupuesto general de la nación. El presupuesto de regalías es un presupuesto aparte que aprueba el Congreso y que presenta el gobierno, y es un presupuesto de cada 2 años. Y se dispone, esa bolsa de regalías se dispone en 7 fondos. Unos fondos van directamente a los municipios y departamentos y otros fondos van a unas bolsas que se manejan a nivel regional o departamental, en unas instancias colegiadas donde se toman decisiones entre el gobierno, entre representantes del gobierno nacional, representantes de los departamentos y de los municipios. Y todo se financia por proyectos. Cuando hablamos de regalías, estamos hablando de proyectos. Y eso no va dirigido a financiar funcionamiento, solo inversión. Aquí hago la claridad. Funcionamiento son los gastos recurrentes, por ejemplo, el pago de servicios públicos, el pago de salarios. Eso no se puede financiar con regalías. Con regalías se pueden financiar solo proyectos de inversión, de infraestructura a cualquier otro tipo de proyecto. Y ahí, desde el año 2012, que fue la anterior ley de regalías, hasta el año actual, que se está reformando esta ley de regalías, se ha dicho que la participación de las regalías ha venido a completar un 10 o un 12% del gasto público en educación, lo cual está muy poco estudiado y yo particularmente tengo muchísimas dudas acerca de ese gasto de regalías, fundamentalmente porque es por proyectos y porque son unos proyectos que son aprobados en unos órganos colegiados. Habría que entrar a estudiar muy bien qué es lo que se está financiando por regalías, pero algunos de ustedes y algunas de ustedes pues sabrán qué tipo de uso se hace en las regiones con las regalías, de las regalías. Hay muchas quejas acerca de la transparencia del sistema de regalías. Lo cierto es que en Colombia el sistema educativo se financia fundamentalmente por el Sistema General de Participaciones, que es esto que les acabo de exponer, las regalías, que es lo que les cuento, y los ingresos propios de los municipios. Bueno, voy a ver qué hora es.
y ya voy cerrando, ¿cierto, Blanquita? Sí, 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 para dejar a comentarios y hacer el cierre, pero está Muy bien. muy interesante, sí. Entonces, ustedes ven en este cuadro, que era lo que yo les estaba comentando, a ustedes les queda la presentación, pero en este cuadro ustedes pueden ver los recursos diferentes al SGP y a los aportes nacionales. Y ustedes pueden ver aquí cuáles son esos recursos adicionales. Estamos hablando que para el año, minutos, bajo esto acá que yo no puedo ver, acá, que para el año 2017, digamos, que fue para el último que tuvimos cifras aquí consolidados, estábamos hablando que en total 3 billones de pesos más o menos vienen de los recursos propios. 3 billones de pesos para un SGP que en ese año muy probablemente transfirió 20 billones de pesos del SGP solo para educación. O sea, que era lo que les comentaba. 20 billones de pesos es el grueso de la financiación de la educación en 2017. Hoy en día es 24.3 billones de pesos. Este año, ¿no? 24.3 billones de pesos. Y estas cifras muy probablemente para el año 2020 deben estar en 3,5 billones de pesos. Proyectado. Por eso esa P y ese asterisco proyectado significa que eso, lo que se gaste en este año lo sabremos el próximo año que cierren los libros de contabilidad. Todavía no lo sabemos, pero lo que se aprobó es más o menos 20, más o menos no, puntualmente 24.3 billones de pesos del SGP para educación y no sabemos, porque no existe una sola aprobación de los recursos propios de municipios y departamentos, pero eso debe oscilar en 3.5 billones de pesos, si seguían esta tendencia que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Los ingresos propios de los municipios y departamentos, que aquí están discriminados los de departamento, los de municipios y los de los distritos, y que en realidad más de la mitad viene de los distritos, o sea, más de la mitad es la plata de Bogotá y Medellín, ni siquiera de Bogotá es la plata de Bogotá, para decirlo a las claras, porque Buenaventura, Cartagena, creo que Santa Marta es distrito, y por allá Turbo, si no estoy mal, en Antioquia creo que es distrito, tenemos algunos distritos no aportan demasiado a este 1.3 billones de pesos, sobre todo Bogotá. Entonces, en realidad son marginales. 3.5 billones de pesos comparados con 24 billones de pesos, pues vienen a ser como la octava parte. O sea, es eso que yo les estaba diciendo, es más o menos un 85% es SGP, un 80%, 15% más o menos son los ingresos propios de las entidades territoriales y solo un 5% viene a ser de las regalías. Entonces, todo eso conduce a señalar que la espina dorsal de la financiación de la educación en Colombia, estoy hablando de la educación preescolar a media, son las transferencias territoriales. La Constitución del 91 prometió un avance en ese sentido. La realidad es que dos reformas constitucionales de dos gobiernos muy neoliberales, como el de Pastrana y el de Uribe, condujeron no solamente a perder el avance de la Constitución del 91, la espina dorsal de la financiación en Colombia, sino a retroceder más allá de lo que teníamos para el año 91, devolvernos a tiempos previos, incluso a los años 80 en términos de participación de los municipios y los departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Y eso se va a notar al final, un indicador que muestra todo esto de manera condensada y sintetizada, pues es cuánta plata nosotros estamos gastando al año por estudiante. Y estas gráficas nos muestran cuánta plata estamos gastando al año por estudiante comparado con el resto de países que hacen parte de la OCDE. Ahora Colombia hace parte de la OCDE. Y ustedes pueden ver aquí todos los países que hacen parte de la OCDE, incluso Colombia, y pueden ver que para el año 2011, que ya han pasado 10 años, pero ya les muestro otra gráfica que es un poquito más nueva, han pasado 10 años y el recorte ha continuado, es decir, la pérdida de participación del SGP, Sistema General de Participaciones, transferencias territoriales, en los ingresos corrientes de la nación ha aumentado. O sea que la situación no es que haya mejorado en estos últimos 10 años. Y la situación en 2011 era que en promedio los países de la OCDE gastan $8.296 al año
por estudiante de primaria y $9.280 al año por estudiante de secundaria en el sistema público. Además, no es comparable porque casi todos estos países, digamos que de aquí, que yo sepa, Portugal, Polonia, Israel, Francia, Corea, España, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Finlandia, Japón, Italia, Australia, Eslovenia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Islandia, Austria, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Luxemburgo tienen sistemas educativos que son universales y gratuitos. Pues en su educación preescolar, básica y media, o educación básica, primaria y secundaria, son gratuitos, totalmente financiados por el Estado, y universales significa que es muy poquita gente la que está fuera del sistema. Pero aún así, están cubriendo a mucha más gente, o sea que hay mucha gente por la cual dividir su gasto. Gastan $8.296 al año, o sea, el equivalente aquí más o menos a 30 millones de pesos al año. Y en Colombia nosotros gastamos $1.094 al año en primaria, o sea, 7 veces menos. Y eso sigue siendo así porque yo les tengo que decir a ustedes que hoy la transferencia del SGP, hoy, año 2020 proyectado, si nosotros tomamos esos 24.3 billones de pesos y los dividimos entre 8 millones de estudiantes, un poco más de 8 millones de estudiantes, les va a dar 3 millones de pesos. O sea, nosotros a duras penas gastamos $1.000 por estudiante al año. Esto que está aquí es la misma realidad actual hecha con las cifras de hoy. Y va a ser menos, porque muy probablemente el SGP trasladado este año, vamos a ver si alcanza a ser 23.4 billones de pesos, que yo creo que va a haber un recorte incluso en el SGP. Y todo eso lo tienen que hacer en el marco de medidas extraordinarias, porque si no estarían incumpliendo la Constitución. Pero como existe la posibilidad de emergencia económica, ambiental y social, entonces en ese contexto es posible que incluso lleguen a recortar este año el Sistema General de Participaciones, que es algo que está normado por Constitución. Pero aún así, la realidad es esa. Nosotros no estamos gastando ni $1.100 al año por estudiante del SGP. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, en secundaria, la diferencia es todavía mayor, $9.280 contra $1.160. O sea que la diferencia es aquí ya de 8 veces. Yo no sé exactamente este año en qué vayan los promedios de inversión para los demás países de la OCDE. Hay que esperar a que salga el informe que se llama el panorama educativo de la OCDE. Pero lo que sí tenemos es una información de un estudio que hizo la OCDE para el caso colombiano en específico. Entonces el estudio que hizo la OCDE es del año ya 2016. Y el estudio del año 2016 lo que nos muestra es que ahí usaron otro indicador que es diferente, y es el indicador de gasto acumulado en educación. Gasto acumulado en educación significa supongamos que un estudiante va a estar todo su ciclo educativo en el sistema público, preescolar público, básica pública, secundaria pública y educación superior pública. ¿Cuánto gasta al año en ese estudiante en promedio, si estuvo todo el tiempo en educación pública, si salió de la Universidad Nacional, mejor dicho, entró al preescolar público y salió a la Universidad Nacional, toman toda esa suma y lo dividen en los años de escolaridad y eso da una determinada cantidad? Para el caso colombiano, significaría más o menos $6.800 que se gastarían como gasto acumulado. Pero fíjense ustedes que de todo ese gasto, no muevo esto acá un minuto. Hola. De todo ese gasto, solamente la mayor parte es del gasto en educación superior. O sea que nosotros tendríamos que tomar solamente el azul que no es tan claro y el azul oscuro, y ahí tendríamos
el gasto específicamente en educación preescolar y en educación primaria. Realmente el gasto que nos interesa a nosotros, que es el de primaria, secundaria y postsecundaria no universitaria, vendría a ser, incluso la postsecundaria no universitaria es otro tema, vendría a ser el azul intermedio. Entonces, realmente, si nosotros comparamos ese azul intermedio con México, con Brasil, con Chile, pues nosotros seguimos teniendo brechas muy importantes incluso con los vecinos de la región, porque estamos hablando de que México está gastando y Brasil están gastando casi el doble, mientras que Chile está gastando un poco más del triple por estudiante en educación primaria, secundaria y postsecundaria. Fíjense que la cosa tampoco es prometedora para educación superior, porque en educación superior, que es la parte del rectángulo, que es un azul más clarito, también la diferencia con México es bastante grande, con Brasil es enorme, bueno, y con Chile es similar a la de México. Chile tiene un sistema privatizado, bastante privatizado de educación superior, pero Brasil tiene unas universidades públicas muy importantes y muy bien financiadas, y México también. El problema de Brasil es que la mayor parte de la cobertura educativa brasileña en educación superior es privada, más del 50%. A pesar de las 50 institutos de educación superior que construyó el gobierno de Lula, construyó 50 institutos de lo que son casi 50 universidades públicas. Bueno, lo cierto es que Colombia, con sus pares en la región, está muy atrás, pero si usted coge la OCDE, pues la diferencia es enorme. En total, la OCDE gasta por estudiante más o menos $27,000 al año, mientras que Colombia apenas alcanza los $6,800, o sea que la diferencia resulta abrumadora con el promedio de países de la OCDE. Eso me recuerda mucho la frase del profesor Ginás cuando dijo que en educación Colombia era la cenicienta que quería ir al baile de los príncipes. Ahora bien, esa situación no solamente es grave por el recorte histórico, sino porque actualmente en Colombia existe no solamente una desmejora de la participación de los municipios y departamentos, sino que además ese recorte ha sido tan rápido que ya empezó a desfinanciar el gasto corriente en educación de los municipios y departamentos. ¿Y cuál es el gasto corriente? Fundamentalmente, son 3 partidas. El pago de los salarios de los docentes, porque el pago de los salarios de los docentes aumenta con una inercia. ¿Cuál es esa inercia? La inflación y la negociación salarial que hace FECODE con el gobierno nacional, ni siquiera con los municipios y departamentos, y que implica una cierta nivelación salarial en 2015 y en 2017, incluso en 2019, una cierta nivelación salarial, porque los docentes en Colombia venían siendo los profesionales peores pagos de todo el Estado, docentes con título profesional, experiencia en el cargo y antigüedad ganaban cerca de un 30, un 40, cuando no más, por ciento menos que cualquier otro funcionario en el Estado que tuviera las mismas condiciones de formación, antigüedad y experiencia. Entonces, frente a esa realidad de apuño, y era que los maestros en Colombia estaban pagados como subprofesionales, se avanzó en una agenda de nivelación salarial muy lenta, pero que ya viene a implicar cerca de unos 14 puntos porcentuales a este año. Desde el 2015 al 2020 se han nivelado unos 14 puntos porcentuales en promedio entre lo que gana un maestro y lo que gana un profesional en el Estado. Si la brecha era más o menos de 28 a 30% calculada en 2015, vamos a medio camino en esa nivelación salarial. Pero eso ha implicado que los salarios aumenten más rápido que las transferencias. Y eso le ha generado año a año al SGP un déficit corriente, que lo pueden ver ustedes aquí. En 2017 ese déficit fue de $500 millones y en 2018 fue de 1.2 billones de pesos. En 2019, el año pasado, ese déficit fue de 1.4 billones de pesos, calculado con las mismas cifras oficiales. Y este año yo no hice el cálculo del déficit, no conozco un cálculo hecho por el Estado sobre el déficit, pero les voy a comentar cómo se ha financiado, porque si existe un déficit corriente es algo que hay que pagar. Eso es un déficit que se genera
año a año y que si no alcanza la plata para pagar los salarios. Ese es un componente, los salarios. Los otros dos componentes pues son los servicios públicos y los gastos corrientes de las escuelas, que se financian con dos partidas. Una partida que se llama la partida de calidad matrícula y la otra que se llama la partida de calidad gratuidad. Esas dos partidas, la de calidad y gratuidad, va a financiar el colegio directamente porque le mandan por estudiante 100.000 pesos al rector del colegio. Y la otra partida es la partida de calidad matrícula que le mandan una plata similar por estudiante, pero al municipio. Y sea certificado, no sea certificado en educación, al municipio le mandan esa plata. Por la inercia que venían esas partidas, la de salarios, los costos del colegio y lo que se trasladaba por estudiante al municipio, eso tiene una inercia. La inercia, como les digo, de los salarios y la inercia de la inflación de las otras partidas. Ese tren de gastos, cuando entró lo que les dije que era catastrófico en la reforma de Uribe, pues cayeron las transferencias y eso venía con un aumento inercial. Y en 2017 el aumento inercial sobrepasó las transferencias que cayeron como producto de que se acabó el periodo de transición y entró la nueva fórmula constitucional. Después de las reformas constitucionales de Uribe, entró la reforma constitucional a calcular el presupuesto de las transferencias. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo se ha financiado? Aquí está el cálculo para 2019. ¿Y cómo se ha financiado ese déficit corriente? Es decir, menos transferencias y más gastos corrientes que debían ser financiados por el gobierno nacional. Pues se ha financiado con ese aumento muy tímido de la financiación de los municipios y departamentos que les mostré. No es posible financiar ese hueco. Ese hueco se ha financiado fundamentalmente a través de dos maneras. Se le ha pedido plata prestada al Fondo de Pensiones Territoriales, que se hizo célebre porque en esta emergencia le metieron otra vez la mano al Fondo de Pensiones Territoriales. Es a donde los municipios, los departamentos y la nación convergen para pagar las pensiones de los funcionarios de los regímenes especiales de pensiones. Antes de que entrara la ley 100 del 93, los funcionarios cotizaban para pensión o no cotizaban, y los municipios y los departamentos son responsables de la pensión de esas personas. Cuando la Constitución del 91 y luego la Ley 100 del 93 consolidaron todas esas deudas en un solo fondo, que es el Fondo de Pensiones Territoriales, y dijeron los municipios, los departamentos tienen que poner plata de su propia plata ahí y la nación pone plata ahí. Y eso ha consolidado un fondo. Ese fondo, pues, tiene acumuladas unas platas para poder pagar las pensiones de estos pensionados en los próximos años y hasta que pues, ya no existan esos pensionados. Y entonces ese FOMPET tiene plata ahorrada. Ahorita en la emergencia le metieron la mano y sacaron plata para poder repartir la devolución del IVA, para poder repartir eso que llaman Colombia Solidaria, si no estoy mal, o ingreso solidario, que mandan 100.000, 80.000, 100.000 pesos a quién sabe quién. No se sabe bien quién los está recibiendo, pero ya desde hace 3 años, 2017, 18, 19 y 2020, a ese fondo, cada año, en el momento de aprobar el presupuesto público, o sea, entre septiembre y octubre de cada año, le han pedido prestado y el Congreso ha aprobado artículos específicos que le pidieron prestado $500 millones en 2017, $500 millones en 2018, $500 millones en 2019 y este año le pidieron $1 billón prestado al FOMPET. O sea, han ido desahorrando el FOMPET y después verán cómo pagan esas pensiones, el gobierno después verá, pero le han quitado plata al FOMPET para poder añadir a las transferencias territoriales para poder pagar el salario de los maestros y los servicios públicos de los colegios. O sea, tan mal está la estructura financiera del sistema educativo de preescolar a media en Colombia, que la plata de las transferencias más la poca plata que agregan los municipios y departamentos ya ni siquiera alcanzan para pagar la nómina docente y los servicios de los colegios y el transporte escolar básicamente, que es con lo que los municipios y departamentos se financian de esa cosa que llaman calidad matrícula. Pero ustedes dirán, pero usted acaba de decir que el déficit era de $500 millones, pero en 2017, luego es de 1.2 billones y tales. ¿Cómo han financiado cuando solo han pedido prestado $500 millones, quedan descubiertos 700.000 millones de pesos? Pues esos los han recortado.
y quienes trabajan en el sistema educativo deben saber que la transferencia de gratuidad y la transferencia de calidad de matrícula, esas dos transferencias en los últimos 3 años disminuyeron cerca del 30%. O sea, dejaron de aumentar la inflación, pero no solamente no aumentaron la inflación, sino que la disminuyeron en términos reales. Y la plata que hoy probablemente recibe, en términos de pesos constantes y sonantes, la plata que recibe un rector en un colegio, por cada estudiante a su fondo, por el tema de gratuidad, es menos plata que la que recibía en el año 2016. Ustedes dirán, pero es menos plata, pero en términos reales no. Es menos plata en términos nominales. Es decir, en 2016 les trasladaban 110.000 pesos por estudiante, hoy les están transfiriendo 96.000 pesos, lo que significa la caída nominal más la inflación de los 3 años constituidos. O sea que hoy un estudiante está recibiendo por la vía de esas dos partidas cerca de 30% menos de recursos que los que recibía en 2016. Todo como resultado de la reforma constitucional que les comenté. Aquí están los gráficos hasta 2008 de la caída de esas dos partidas, calidad-gratuidad y calidad-matrícula, que cayó de 643.451 millones de pesos, era lo que se transfería a todos los colegios de Colombia, a 539.150 millones de pesos. Y la de matrícula, la de calidad-matrícula cayó de 806.000 millones de pesos a 600.000 millones de pesos. Si ustedes le agregan a eso la inflación, la caída es por el orden del 30%. O sea, estamos desfinanciando sistemáticamente el funcionamiento. Y si no digamos la inversión, el funcionamiento de los colegios y de las entidades territoriales en educación. Lo demás se va en nómina, y la nómina crece, porque crece la inflación más lo que se negocia. Y la nómina está creciendo mucho más rápido que las transferencias. Y todo eso va a conducir finalmente a que hay una situación inmanejable en la financiación de la educación hoy en Colombia. Inmanejable significa básicamente que la tendencia es a chocarse con el muro, porque básicamente los costos corrientes ni siquiera están siendo financiados con la estructura de financiación corriente que tenemos. Se va a ir generando un déficit estructural y no le pueden pedir prestado cada vez más plata al FOMPET. Y las entidades territoriales no tienen mayor margen de maniobra para poder dedicar mayores platas. Entonces, en todo ese contexto, el gobierno se ha limitado a decir muchas veces que tranquilos, que todo eso se financia con las transferencias, con las regalías. Pero las regalías no son para financiar, no sirven para financiar gasto de funcionamiento. Está prohibido constitucionalmente, esas regalías son para financiar inversiones. Entonces, en ese contexto, FECODE ha venido planteando un debate público en todas las mesas de negociación. Cada 2 años hay una mesa fuerte de negociación y en el intermedio otras mesas de negociación al gobierno diciéndole es absolutamente necesario hacer una reforma constitucional que devuelva, que vaya en la vía no de profundizar el recorte que hizo Uribe y que hizo Pastrana, sino que devuelva ese proceso. Y lo viene diciendo desde 2015. Entonces, en 2015 quedó un acuerdo de que se iba a conformar una comisión para discutirlo. La comisión no se conformó y en 2017 FECODE volvió a la mesa y dijo que no se podía tomar el pelo con esos acuerdos y hizo un paro muy grande en 2017, 38 días de paro y demás. Y se logró que dijeran que, bueno, que el gobierno se comprometía a hacer la comisión y llevar una reforma, ver si se sacaba una reforma al sistema general de participaciones y no se hizo. Ahí ya estábamos nosotros asesorando todo el proceso y duró 1 año la negociación. En los últimos 6 meses del gobierno, el gobierno desapareció, dejó al garete esa comisión, no se desarrolló, y entró el nuevo gobierno en 2018, y la negociación con el gobierno fue entre febrero de 2019 y mayo de 2019. Y ahí sí el primer punto que puso FECODE es no nos movemos a ningún punto de negociación y nos vamos a paro si ustedes no se comprometen a hacer una reforma constitucional y a discutirla con nosotros. Y ahí duramos discutiendo 20 días, la negociación dura 40 días, en términos oficiales 20 días, y después ya cuando se iba a romper la mesa de negociación, el gobierno accedió a poner en el plan de desarrollo un artículo que los obliga a
presentar una reforma constitucional. Desde el agosto del año pasado se venía negociando esa reforma constitucional, donde están participando las federaciones de municipios, de departamentos, la Federación de Educadores. Han invitado a que hagan sus exposiciones los directivos, docentes y otros sindicatos, además de FECODE, otros sindicatos que no están en la estructura de FECODE, también han pasado la mesa, no como partes, pero sí para exponer sus propuestas. Y vamos a cerrar en marzo, ya puestas todas las propuestas sobre la mesa, pues tratar de construir un consenso en la mesa de educación. Hay 3 mesas. En la única mesa en que hay participación de los trabajadores en la educación. En las otras 3 mesas no hay participación de los trabajadores ni de sindicatos. La otra mesa es sobre agua potable y saneamiento básico, otra sobre propósito general y otra sobre salud. Esas otras 3 mesas, que son coordinadas por el Ministerio de Hacienda, tuvieron solamente participación del gobierno y escucharon a las federaciones de los municipios y departamentos, aunque ellas mismas dijeron que no sabían cuál era el resultado de esas mesas. Y está la mesa de educación, que ha sido pues una batalla campal entre posiciones, porque el gobierno no accede a reconocer el tamaño de la brecha, y nosotros tenemos junto con FECODE, pues toda la evidencia para mostrar esto que les estoy mostrando a ustedes. Pero ya habíamos logrado mover al gobierno en una propuesta de reforma constitucional. Ya el gobierno puso, solo para educación, solo para la partida de educación, una propuesta de reforma constitucional en orden a aumentar la bolsa, cosa que desde hace 20 años no había pasado. Que un gobierno se atrevía a poner sobre la mesa una propuesta para aumentar la bolsa sobre la cual se calcula el crecimiento, o sea, la base sobre la cual se calcula el crecimiento, pero la fórmula de crecimiento no. Esa ellos dicen que es inamovible, pero que sí pueden aumentar la bolsa en un año para que de ahí en adelante eso tenga un efecto, el efecto cascada que tiene con el crecimiento de ahí en adelante. Eso es un avance, sí, pero tímido. Se nos acaba el tiempo, qué pena, pero Sí. bueno, para que puedas cerrar y poder cerrar, ¿sí? No, listo, yo voy cerrando porque ya les estoy contando lo de marzo, Listo. lo de hace 3 meses. Y entonces, hay un avance, pero tímido, porque nosotros tomamos la propuesta del gobierno, hicimos los cálculos y nos damos cuenta que a pesar de eso, a pesar de que ya se logró, primero que se reconociera que se tiene que hacer una reforma constitucional, segundo que es para aumentar los recursos y no para profundizar el déficit, tercero que reconozcan que existen unos déficits estructurales que están aquí mencionados y que hay que cubrirlos. Pero nosotros los tenemos cuantificados. Estas 6 brechas que están aquí, por lo menos las 5 primeras, la de acceso a la infraestructura, la de relaciones técnicas es la cantidad de estudiantes que hay por docente, la de jornada única, cuánto cuesta la canasta de jornada única y la de canasta en general. Nosotros sabemos, para cerrar con este dato, nosotros sabemos que en Colombia una canasta educativa básica está en los 7 millones de pesos. Estamos hablando de un estudiante de un barrio normal, digamos de clase media popular, que tiene una familia nuclear, que no ha sido desplazado por la violencia, que no cuenta con una condición de discapacidad, y ese estudiante, ¿cuánto costaría su canasta educativa durante un año? Por lo menos 7 millones de pesos. Así que una persona que tenga unas condiciones diferenciales más complejas, su canasta educativa cuesta alrededor de 12 millones de pesos. Está entre 7 y 12 millones de pesos. Y con la propuesta del gobierno pasaríamos de financiar 3 millones de pesos, o sea, hoy tenemos una brecha entre 3 millones de pesos por estudiante y 7 millones de pesos en lo más básico. Es una brecha de más del 50%, es de cerca del 60% al 70%, de ese tamaño. Y el gobierno ha propuesto moverse de 3 millones a 4 millones de pesos, o sea, subir de la brecha de 3 a 7 a llevarla a 4 a 7 millones de pesos. Obviamente lo que FECODE ha propuesto es una canasta de 8 millones y medio de pesos en promedio. Lo que dicen que es una locura, pero es absolutamente sustentada porque los costos no es algo que se invente un investigador, sino que los costos es lo que cuesta pagar el salario, lo que cuesta construir infraestructura, renovarla, servicios públicos y demás. Y de eso hay algunos estudios.
Entonces ahí vamos en la negociación y venía el pulso duro porque muy probablemente en esa negociación la movilización iba a ser muy importante, porque si el gobierno se cerraba en los argumentos técnicos, pues no iba a haber poder humano que lo hiciera subir de 4 a 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, qué sé yo. Aunque se tuvieran los argumentos técnicos. Ahí ves donde viene el pulso político y la movilización, pero pues ahí entró la crisis de la pandemia y se suspendió la negociación a final de marzo y hasta el momento no se ha retomado el tema. Primero porque el gobierno está en otras cosas, segundo porque si por el gobierno fuera no le interesa pasar ningún tipo de reforma constitucional, sobre todo estoy hablando del gobierno como un todo, probablemente la ministra y la viceministra le interesen porque el problema que tienen es real. Cada año están teniendo un hueco que les toca pues básicamente pedirle piedad al Congreso que se lo cierre con la plata de las pensiones. Si el Congreso dijera no, habría un colapso en el sector educativo y un colapso de gobernabilidad financiera en el sector educativo. O sea, muy probablemente la ministra y la viceministra necesitan esa reforma constitucional, pero el Ministerio de Hacienda está totalmente opuesto a eso, porque su función consiste en no permitir que aumente la bolsa que ellos tienen que descontar de su discrecionalidad por derecha, que es la bolsa del SGP. Entonces no le interesa al gobierno como un todo. Y a FECODE tampoco le interesa dar la negociación en este momento así porque no puede sacar a la gente a la calle ni hacer paros en concreto. Entonces en este momento todas las partes están como en una calma chicha y en una posición estratégica de no moverse mucho para ver qué pasa con el desenlace o el desarrollo de esta crisis sanitaria y ver qué podría ocurrir posteriormente.